Ok, en este video vamos a resolver el inciso C del capítulo 6 de Norton de la inversión del mecanismo de 4 barras. Entonces primero vamos a hacer la construcción del mismo, colocando un punto A en el origen, un segmento de longitud dada de 3 que van a ser las tierras O2 y O4. Entonces cambiamos los nombres como O2, O4. Después una manivela que va a medir 10. Esto es un círculo con centro y radio en O2 de 10. Un punto que intersecta el círculo con el eje X, porque es con el que siempre hacemos la animación de rotación. Entonces, al hablar ya de animación, agregamos un deslizador de tipo angular. ¿Sí? Después hacemos la animación que es rotar alrededor del punto. Vamos a rotar A respecto a O2. Borramos 45. Abrimos nuestro teclado y vamos a buscar alfa. ¿Para qué? Para que cuando yo mueva el deslizador, el punto A rote. ¿Sí? Ese va a ser nuestro eslabón 2. Después vamos a trazar en el punto A' o en el que se mueve un círculo de centro y radio de 6. Lo que ahora yo debo de ver es que ese punto A' se mueve al mismo tiempo que el deslizador. Ya listo esto, por último trazamos un círculo con centro y radio de 8 en el punto O4. ¿Sí? Y aquí, para comenzar a cerrar el mecanismo, simplemente empezamos a ver las uniones o intersección. Primeramente, la intersección de O2 a A', que es el punto de la manivela. Entonces, al ya tener listo eso, apagamos el círculo primero. La otra intersección va a ser la dada entre el círculo generado en O4 y este eslabón de 6. Entonces generamos una intersección. Vamos a tomar el mecanismo del lado derecho. Recuerden que siempre hay dos intersecciones válidas, tanto a derecho como a izquierdo, y unimos. Y por último de B a O4. Ponemos nuestras líneas. Y este es el mecanismo que yo tengo que observar, que lo voy a colorear de color azul. Si hago la animación, ahí está, ¿no? Ok, este mecanismo indica que tiene velocidad negativa, entonces nos vamos a ajustes y en la repetitividad le damos en decremental. Vemos hacia dónde gira, ahí estaría correcto ya el sentido. Esta sería una velocidad angular negativa. Nos dice el problema que la posición de análisis, voy a insertar un texto, posición de análisis es 45 grados con omega igual a menos 15 radianes sobre segundo. Entonces primero trazamos una perpendicular respecto al eslabón G. Recuerden que esta va a ser la línea de acción de la velocidad de la manivela, la velocidad lineal. Colocamos su punto inicial y lo de siempre, ¿no? Vamos a tomar un compás de la manivela de O2 a A' y lo vamos a poner en el punto de origen de la suma vectorial. ¿Sí? En este caso ya se aclaró que el mecanismo va a girar en sentido horario. Por tanto, la manivela
su flecha tendría que jalar hacia este lado. Así que el vector válido que tomamos es hacia abajo. De los otros puntos, por ser método gráfico, pues no conocemos hacia dónde van. Entonces lo siguiente es determinar. Para ello vamos a trazar una perpendicular. Bueno, antes de eso, para estar claro, hay que escribir la ecuación de velocidades relativas que vamos a tener, que va a ser la velocidad del punto A más la velocidad de B respecto de A, tiene que ser igual a la velocidad de B. Entonces, para cumplir con esta suma vectorial, el siguiente elemento que tengo que sumar en el paralelogramo, en este lado de la trayectoria de color azul, sería la velocidad relativa, que se va a describir como una línea de acción perpendicular al eslabón H. Pues lo pongo al final de la suma vectorial y tengo eso. La velocidad de B va a ser una perpendicular al eslabón O4B. Y estamos de acuerdo que en esta ecuación vectorial la velocidad de B es la resultante de esta suma, por tanto va en el punto C. Entonces ya tengo la intersección deseada, que es este punto, lo señalo. Y lo único que me queda es colocar los vectores. Para cumplir con la suma vectorial y que sea la velocidad de A más la velocidad relativa, el vector de E debe de ir hacia abajo. Y el vector resultante debe de empezar en C y terminar en E. Y ese sería mi triángulo de velocidades para el mecanismo hasta este punto. Cambiamos aquí colores. Y yo creo que de una vez modificamos nombres. Este vector va a ser velocidad de A. Velocidad de B respecto de A. Ejemplos de A. Y velocidad de B. Y listo, ya tengo armados los triángulos de velocidad. O más bien el triángulo de velocidades. Entonces voy a mover un poco. Lo que sigue es realizar los respectivos cálculos. Entonces introducimos la velocidad angular. Como yo ya le di el sentido de giro, no es del todo ya necesario ponerle en signo. Entonces le voy a poner 15. Calculamos la velocidad 2, que va a ser igual a la distancia CAD por omega 2, que recuerden siempre es nuestra escala. Si no lo detecta, podemos usar el comando absoluto de VA por omega 2. ¿Sí? Después calculamos el vector siguiente, que va a ser la velocidad de B respecto de A. Y va a ser igual al absoluto por omega 2. Y nada más le voy a cambiar, la vamos a dejar como velocidad de A. Después la velocidad de B va a ser igual a el valor absoluto de la velocidad de B por omega 2, que es la escala. Y ya tenemos los resultados vectoriales de estas velocidades. Recuerden que multiplicamos siempre por omega 2
porque es nuestra escala. Esto pues ya se ha explicado en las sesiones previas y se ha aclarado por qué, ¿no? Porque la manivela está en función de omega 2 por el radio. Ok, entonces ya nada más nos resta calcular la velocidad angular 3. La velocidad angular 3 va a ser la velocidad relativa, es decir, VA, sobre la medida del eslabón. En este caso la medida del eslabón es H, que si yo no quiero colocarlo, pongo un 6 directo. Omega 4 va a ser igual a la velocidad de V sobre 8. Y ya tengo las velocidades angulares. Esto sería la primera parte del mecanismo y nos falta agregar el punto relativo P o el eslabón complejo en la parte A'(B). Pues para ello aquí hacemos una pausa. Ok, ahora continuaremos con la elaboración del eslabón complejo, para lo cual, bueno, aquí lo voy a dejar en la posición de 45 para que puedan corroborar sus resultados. Ahí está, 45 grados. Pues ahora vamos con el eslabón complejo. Dice que es un ángulo de 80 grados, entonces tomo ángulos dada su amplitud de 80 grados y dibujo un círculo con centro y radio en A' y dice que mide 10. Paso una línea auxiliar que pase por A' y B. Además aquí tiene que ser segmento, perdón, línea, y la intersección buscada es la generada en la circunferencia. Apago todos mis puntos. Hago la unión. Y ese sería mi eslabón complejo. Entonces yo quiero calcular esta velocidad relativa, que le voy a llamar el punto P. Y la ecuación a usar es la velocidad de A más la velocidad de P respecto a A va a ser igual a la velocidad de P. De aquí yo no conozco el valor de VPA, más bien yo no conozco el valor de VP, pero puedo calcular el valor de la velocidad de P respecto a A. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la medida de este eslabón. ¿Sí? Pues aquí aclaramos. Puedo calcular dP respecto a porque conozco la velocidad angular del eslabón 3. ¿Sí? Entonces dP A va a ser igual a la velocidad angular omega 3 por el radio de giro, que en este caso el radio de giro es la distancia A'P, que serían 10. Aquí nada más aclarar que para yo ponerlo dentro del triángulo o para trazar el triángulo de velocidades, yo no puedo dibujar ese vector de ese tamaño, tengo que dividirlo entre su escala. Entonces, entre omega 2. Y sería 8.49. Ya con ese dato, lo siguiente es volver a hacer otro triángulo de velocidades para la segunda ecuación. Colocamos una perpendicular. ¿De quién? De la manivela, porque fue mi, digamos, dato de entrada. ¿Sí? De nuevo, un compás de O2 a A'. Y ese vector de la manivela pues tiene que tener
el mismo sentido que este BA que había trazado en el triángulo 1. Entonces es un vector hacia abajo. ¿Por qué el mismo sentido? Porque pues es la misma manivela. Entonces aquí lo renombramos y lo que voy a hacer es que lo voy a llamar que es BA del triángulo 2. ¿Sí? Lo colocamos con color verde y esa va a ser la suma vectorial de la segunda ecuación. Entonces ahora voy a trazar un círculo de centro y radio en G de la medida de la velocidad que calculé. BPA. Aquí nada más debo de corroborar. Lo otro es que debe de ser una línea perpendicular a PA. ¿Sí? Entonces es esta intersección que se da entre la línea de acción del vector PA' y el círculo de la medida dada de la velocidad PA es el vector BPA. ¿Sí? Aquí lo único que debo de corroborar para ver que voy bien es nada más que esta medida sean los 8.49 que calculé por acá. Al ser correcto, este vector de aquí va a ser BPA. Ponemos en color verde. Y aquí quiero que vean que trabajamos al revés, porque aquí yo conocía el valor del vector A2 y el valor del vector BPA en base a cálculos. Entonces, por construcción o al cerrar este triángulo vectorial, yo puedo saber el valor de la resultante, que sería un vector que tiene que partir del inicio de la trayectoria vectorial hacia H. Ese vector le vamos a llamar BP. Y para simbolizar que es la resultante, lo vamos a poner en color naranja. Y es el vector buscado. Entonces, ¿qué magnitud va a tener BP? Pues va a ser igual al absoluto de BP por la escala omega 2. Y ya tengo la velocidad del punto P. Aquí nada más de nuevo para corroborar, saco la distancia de FH. Y si yo hago esa operación a mano, serían 18.26 por omega 2, que son 15, 273.9. Entonces quiere decir que GeoGebra está tomando el cálculo de forma correcta. Esos serían los resultados para este triángulo de velocidad.